Bueno, nuevamente buenas noches. Bueno, hoy vamos a trabajar el taller final de Excel, que ya lo tienen en su carpeta compartida y se llama taller final de Todito. Ahí lo encuentran con una carita y un corazoncito, como les decía ahorita, un taller muy tierno. Se lo hice con mucho amor, mucho cariño para ustedes. Y está muy sencillo, se lo voy a explicar solamente acá en estos momentos, pero cada uno lo va a hacer. Yo no lo voy a resolver, ustedes solitos lo van a resolver. Entonces prestemos mucha atención en este momentico a la explicación de todos los puntos para que ahorita cuando lo estén resolviendo ya sepan de qué se trata. ¿Listo? Bueno, la primera hoja se llama multiplicación. Miremos pues todos acá. La hoja multiplicación encontramos un listado de unos productos. ¿Qué productos son? Son productos de computación, de informática. Dice el nombre del producto, dice el precio, la cantidad y aquí tenemos unas celdas en blanco que tenemos que llenar. En esta dice valor total. Aquí no vamos a encontrar la explicación que me diga multiplique esto por esto. Tenemos que inferir, tenemos que analizar el cuadro, analizar el ejercicio e inferir qué es lo que hay que hacer. Si aquí dice que un computador vale 1.450.000 y aquí dice que voy a vender 5 computadores y aquí hay una casilla vacía que dice valor total, ¿qué tendré yo que hacer para conocer el valor total? Multiplicar, ¿cierto? ¿Qué tengo que multiplicar? El precio de un computador por la cantidad que voy a vender, ¿cierto? Entonces, esa es una multiplicación, pero no la hagan, ahorita la hacen. Primero miremos acá. Después tenemos otra columna vacía que se llama el IVA. Aquí abajito dice que el IVA es el 19%. Entonces el IVA tenemos que sacarlo de ¿qué? Del valor total de lo que valen los 5 computadores, de la cantidad que es el número 5 o del precio de uno solo. Del valor total de los 5 computadores. O sea que al que les dio acá lo van a multiplicar por 19%, ¿cierto? Después tenemos algo que dice subtotal. Subtotal. Ya sabemos, supongamos que aquí nos dé 8 millones los 5 computadores y que en el IVA nos dé 1 millón. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer acá para saber cuánto es el valor con el IVA? Una suma que llamo a tener el subtotal, ¿cierto? Y al final hay un recuadro que dice total a pagar, que es un recuadro naranjado. ¿Qué tendremos que hacer ahí? Exacto, y sumamos todos los subtotales para poder saber entonces cuánto van a valer todos estos productos. La primera está muy fácil. La segunda, más fácil todavía, dice ordenar. Esta dice ordena por apellido en orden alfabético. ¿Cuáles son los apellidos? Estos. Que los pongamos en orden alfabético. ¿Quién se acuerda cómo se ordena en orden alfabético eso? Ajá. Sí. A Z, listo, muy bien, pero yo no la voy a hacer. Ya ustedes vieron que sí sabían. Utiliza un filtro para ver la información solamente de los televisores. Aquí reproductores, heladeras, neveras, lavavajillas, un poco de cosas. Reloj. Necesitamos ver solo los televisores. Entonces ustedes tienen que utilizar una herramienta que se llama filtro, que la vimos por ahí hace como 3 clases, y decirle a Excel que oculte todo lo demás y que solamente muestre los televisores, ¿cierto? Cualquier cosa que sea televisor que me aparezca en el listado. Y lo demás que lo oculten. Ya ustedes se acordarán dónde están los filtros. ¿Dónde están los filtros? En datos. Ahí mismo al lado de ordenar, vean aquí, filtro. Activa el filtro, pero ahí no, ¿cierto? Entonces me paro en el título, activo el filtro y ya ustedes desde acá, desde ese filtrico, ya determinarán qué tienen que hacer para ver solamente los televisores. ¿Listo? En la que sigue se llama sumar sí. Miren, en esta debemos recordar una cosa. ¿Se acuerdan de la función sumar sí? Sí. Entonces, no crean que la voy a hacer. Igual, sumar sí. Yo lo pongo aquí ampliado un poquito para que las chicas superpoderosas de atrás lo vean mejor. Igual, sumar sí. Listo. Cuando activamos la función sumar sí, nos aparece que esa función está compuesta de 3 argumentos, ¿cierto? Recordamos eso. ¿Cuáles son los 3 argumentos de sumar sí? El rango, el
criterio y el rango de suma, ¿cierto? Eso lo tenemos en el cuaderno también anotado, lo que es cada cosa. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer esta fórmula es leer muy bien la pregunta. Aquí me están diciendo que tengo que calcular el valor total de las compras que hizo Jorge. Aquí tengo un listado de unos compradores, un destino y un valor. Me está diciendo que tenemos que buscar solamente las de Jorge, ¿cierto? Entonces, según esto, calcule el valor total de las compras que hizo Jorge. ¿Cuál será el rango, el criterio y el rango de suma? El rango es Jorge, pues selecciona para ya está el comprador entre punto y coma, entre comillas Jorge, y después punto y coma y selecciona el valor de las ventas. Ya lo dije, ¿cierto? Pero tenemos entonces que aprender a encontrar nosotros mismos qué es cada cosa. Muy sencillo, es tan sencillo. El rango es el listado donde vamos a sacar el criterio, donde lo vamos a buscar, ¿cierto? El criterio es la condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Que las ventas sean ¿de quién? De Jorge. O sea que el criterio es Jorge, ¿cierto? Si el criterio es Jorge y el rango es donde yo tengo que ir a buscar a Jorge, pues ¿cuál será el rango? Comprador, ¿cierto? Todo este listado de comprador, todo esto va a ser el rango, porque ahí es donde vamos a buscar a quién, a Jorge. Yo puedo venir a buscar a Jorge en destino, ¿cierto? El que lo puede buscar, pero el que lo va a encontrar, no lo va a encontrar. ¿Puedo buscar a Jorge en el valor total? ¿Cierto que no? Tampoco. Entonces a Jorge lo tenemos que buscar en el comprador. Por ejemplo, en el grupo de la tarde, algunos cometían ese error. O sea, se venían a buscar a Jorge en el destino. No les daba. O sea, tenemos que ser muy consistentes con eso. Si el criterio es la condición, y en este caso la condición es Jorge, y el rango es donde yo voy a buscar a Jorge, pues tengo que escoger en rango donde esté Jorge, ¿cierto? O sea, el listado de comprado. ¿Listo? Y la tercera parte es el rango de suma. Aquí también tenían el descaro de equivocarse en el rango de suma. No faltaba el que me escogía en rango de suma comprador. ¿Será que podemos sumar a Pedro con María, a Pedro con Jorge, a Jorge? ¿Cierto que no? Rango de suma, es que lo dice muy clarito la palabra, suma. ¿Qué es lo que nosotros podemos sumar? Números, ¿cierto? Valores, números. Y en esta tabla solamente hay 3 columnas y de esas 3 solamente hay una que tiene números. O sea, más claro no puede ser, ¿cierto? Entonces, ahí están las 3 partes. Ahora, la siguiente, esa está más carnudita. Les voy a contar esta última ya. La siguiente dice, ¿cuánto suman las compras de remedios mayores a 5,000? ¿Cuántas condiciones hay acá? Dos. ¿Cuáles son las dos condiciones? Remedio y 5,000. Muy bien, Ana, ¿cierto? Que las compras sean de remedios y que sean mayores a 5,000. Dos condiciones, ¿cierto? Si utilizamos la función sumar si, ¿cuántas condiciones puedo poner? ¿Cuántos criterios habían? Una, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que utilizar la otra que nos permite poner varias. ¿Cuál era? Muy bien. Igual, sumar si conjunto. Sumar si conjunto. Aquí, recuerden y tengan muy en cuenta leer muy bien, porque aquí se cambian algunas cosas. Lo primero que me pregunta, ¿qué es? El rango de suma. ¿Y qué es lo que yo puedo sumar de esa base de datos? La columna E, esta, la de valor, es la única que yo puedo sumar ahí porque es lo único que tiene números, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, rango de criterios 1. ¿Cuál es la primera condición? Remedios. ¿Y en esta base de datos dónde encuentro remedios? Los destinos, ¿cierto? Muy bien. Después, ¿qué sigue? El criterio 1. ¿Cuál es el criterio 1? La primera condición. La primera condición. Remedios, ¿cierto? Si dijimos que el rango de criterio 1 era el destino, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar en ese rango de criterio 1? ¿Qué destino? Remedios, entre comillas, ¿cierto? Después de eso va a seguir rango de criterio 2, ¿tá? La segunda condición. ¿Dónde buscamos la segunda condición?
en la columna E, en la de valor, ¿cierto? Cuando dice rango, ténganlo muy en cuenta, cuando dice rango es porque es para seleccionar toda la columna, ¿cierto? Toda la base de datos donde está la información. Listo. Rango. ¿Qué es un rango? Un conjunto de celdas, ¿cierto? Rango es un conjunto de celdas. Y ya cuando dice criterio 1 o criterio 2 o criterio 3 son las condiciones. O sea, el rango es donde se busca la condición y criterio es la condición que yo voy a ir a buscar. Entonces, el rango 1 era el destino y el criterio 1 era remedios. El rango 2 era el valor y el criterio 2 es que sea mayor que 5.000. Listo. Y la última de abajo ya está muy fácil. Esa no necesita ni explicación. Es igual que la de primera de arriba. El valor total de las compras que hizo María. El de arriba era las de Jorge. Las de abajo son las de María. Listo. Mano a la obra. Bueno, las que siguen, que es la de concatenar. Recordemos que concatenar es una función que sirve para unir textos, ¿cierto? ¿Cómo la van a llamar? Igual, concatenar, y ahí la van a escoger. Recuerden que ella siempre nos va a ir diciendo texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma, texto 3, punto y coma y texto 4. Pero si lo hacemos así, ¿qué pasa? No va a salir pegado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que no les quede pegado una cosa en la otra? Entre paréntesis. Después de cada punto y coma, entre comillas, un espacio, ¿cierto? ¿Cómo así? Por ejemplo, acá, después de A6, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma. Y miren que ya me despegó el primer nombre del segundo nombre. Eso mismo hacen con los otros. Listo. La que sigue. Ahorita las hacen. Primero prestemos atención. Una explicación ahí rápida. Un pasteleito. Consumo de gasolina. Lo primero que siempre hacemos antes de intentar hacer cualquier fórmula es analizar el ejercicio, ¿cierto? Dice consumo de gasolina. Por aquí dicen que el galón vale 12.000 pesos. Ojalá, ¿cierto? Por aquí nos dicen que el 2 de mayo compraron 150, el 5 de mayo 2, el 10 de tantos. Y aquí nos están preguntando cuánto es el valor a pagar. Entonces, si un galón vale 12.000, ¿cuánto valen 150 galones? ¿Qué operación hicieron? Es una multiplicación. Una multiplicación. Muy bien. ¿Y se congela cuál? El valor del galón lo congela, ¿cierto? Para que cuando arrastren no se les mueva. Y en la de abajo que dice valor total, ¿qué va? ¿Una suma de qué? De todo esto para poder saber cuánto tiene que pagar por toda esta gasolina, ¿cierto? Entonces una suma de todo el valor a pagar. Muy bien. Bueno, referencias absolutas. Esta es la misma que hicimos la clase pasada. ¿Qué nos están diciendo acá? Que esto es una proyección de ganancias de una natillera. ¿Qué es una natillera? ¿Le hace mucha natilla? Listo, eso es. ¿Cierto? Exactamente, es como un fondo común, comunitario, varias personas que hacen venta, actividades para reunir dinero. Y aquí nos dicen que esa natillera tiene esta proyección. Dice que en rifas en el primer trimestre recaudaron 2 millones, pero que para el segundo esperan recaudar ¿cuánto? 20% más, ¿cierto? Entonces acá a esto ustedes tienen que sumarle acá este 20%. El 20% de 2 millones es 400.000. O sea que acá les tienen que dar 2.400.000, ¿cierto? Les voy a mostrar una pista y no les voy a decir nada más. Es igual a este, ¿por cuál? Pero hay que hacer algo antes de eso. Entre paréntesis y un 1, ¿ese 1 de dónde salió? Recordemos, ¿cierto? Lo vimos la clase pasada, ese 1 no está representando el 100%, o sea que ese 1 representa en este caso los 2 millones, o sea que estamos diciendo, esos 2 millones más el 20%, ¿listo?
Hasta ahí les ayudo. Ya de en adelante ustedes miran que tienen que congelar, que no tienen que congelar. Listo, para que cuando arrastren les pueda dar. Así. Hasta ahí les ayudé. Voy a decir que no acepto y voy a borrar. Listo. La de abajo es la misma, pero sin cebolla, ¿cierto? ¿Qué es lo mismo? Porque ya no está diciendo que es reducción, dice disminución de la tasa de desempleo en Segovia. Dice que el primer trimestre habían 5.400 desempleados, pero que para el segundo trimestre va a disminuir un 6%, entonces ¿cuántos desempleados van a quedar? Después va a volver a disminuir y después va a volver a disminuir, a ver cuántos quedan a fin de año, ¿cierto? Con las ferias de empleo que está haciendo la alcaldía y todo eso, entonces está disminuyendo, ¿sí o no? Bueno, llegamos al bueno, ya muchos iban acá, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Este está muy sencillo, miren, dice, tengan mucha atención a este pues. En la celda J5, concentración en este, por ahí están en otro todavía. En la celda J5, crea una lista desplegable con el listado de los códigos de los empleados. ¿Cuáles son los códigos de los empleados? Estos. Y nos están diciendo que acá en J5 creemos una lista desplegable con esos códigos. ¿Qué es una lista desplegable? Que tiene aquí una flechita, un botoncito que si yo le doy, me muestra el listado y yo escojo el código que yo quiera, ¿cierto? Eso es una lista desplegable. En una clase anterior vimos cómo crear una lista desplegable. ¿Quién se acuerda? Estaba en la pestaña Datos. No, eso sí lo dijimos. Ay, para ahí está la grabación. Las veces que no vinimos, ahí estamos. Bueno, miren, en la pestaña Datos hay una herramienta que se llama validación de datos. Esta de acá. Le damos en validación de datos. Cuando le damos en validación de datos, vamos a encontrar una opción que dice permitir. ¿Qué es validación de datos y qué es permitir? Es que escojamos lo que nosotros queremos que se pueda escribir en esa celda. Si yo aquí escribo, por ejemplo, número entero, mire, le seleccioné número entero, me pregunta entre mínimo, le voy a poner 5 y máximo le voy a poner un 10. Le voy a dar a aceptar. Listo. Miren, ¿qué pasó aquí en la celda? Nada, ¿cierto? Voy a escribir un 7. ¿Me apareció el 7? ¿Cierto que sí? Dale aquí. Miremos primero aquí que ahorita lo hace. No apareció un 7, ¿cierto? Le voy a escribir un 4. ¿Qué pasa si yo intento escribir un 4? Me dice, ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Por qué no me deja escribir un 4? Porque yo le dije que solamente podía escribir en esa celda números entre ¿cuánto? Entre 5 y 10. Voy a escribir un 15. Tampoco me va a dejar escribir ese 15 ahí. Solamente me deja escribir números entre 5 y 10. ¿Cierto? Si yo intento pasar de ahí, no me deja. Esto es validación de datos. ¿Dónde está? Está en la pestaña Datos, validación de datos. ¿Qué nos están diciendo? No nos están diciendo que pongamos esto, nos están diciendo que creemos una lista. Cuando le demos en lista, si entramos ahí, validación de datos, pues escogemos la opción lista, él nos va a preguntar el origen. ¿Qué es el origen? Es dónde están los datos que yo quiero poner en esa lista. ¿Cuáles son? Los códigos. Entonces voy a seleccionar ahí estos códigos. Listo. Y le doy en aceptar. Ahora, esa celda solamente me va a dejar tener en ella, voy a borrar ese que estaba ahí desde ahorita, solamente ya en este momento me va a dejar tener en ella esos códigos y nada más. Yo voy a entrar aquí en la flechita y me aparecen los códigos del 101 al 106. Yo puedo seleccionar cualquiera. O también lo puedo escribir. Por ejemplo, el 102 me sale. Si yo intento escribir algo que no esté en la lista, no me va a dejar. Voy a escribir el 108. ¿Qué me dice? Que no se permite. ¿Por qué? Porque no está en la lista, ¿cierto? Entonces, eso es validación de datos. Es que la celda valida la información que yo ingresé antes de aceptarla. En este caso, ella validó si el 108 estaba en la lista. ¿El 108 está en la lista? No está. Y como no está, no me deja ponerlo. Entonces, solo me deja escoger lo que yo tenga
agregado en la lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya tenemos ahí una lista de los códigos, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Que cuando nosotros seleccionemos un código, por ejemplo, selecciono el 105, me aparezca el nombre del 105. ¿Quién es el 105? Ricardo, ¿cierto? Que me aparezca también el apellido del 105. ¿Cuál es el apellido? Palacio. Que me aparezca el puesto, ventas, y la fecha de nacimiento, 25 de marzo del 92. Entonces, ya teniendo esto, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar una función de búsqueda. ¿Para qué? Para que busque este código en esta tabla, y cuando encuentre el código, entonces me diga el nombre, me diga el apellido, me diga el puesto, me diga la fecha de nacimiento, cuando busquemos este código, ¿cierto? ¿Qué función de búsqueda podemos utilizar para buscar eso? Buscar V. Aprendimos a utilizar dos, buscar V y buscar H. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Buscar V es hacia abajo, buscar H. Muy bien. ¿Esta base de datos está vertical o está horizontal? Está vertical, ¿cierto? El valor buscado, que son los códigos, están vertical. Entonces tenemos que utilizar buscar V. Aprendimos también en una clase anterior que para usar buscar V, cuando vamos a buscar así en tablas, es muy fácil, muy útil ponerle nombre primero a la tabla. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cierto? Entonces, si le quisiéramos poner nombre para facilitar ahorita la fórmula, seleccionamos toda la tabla y acá en el cuadro de nombre le ponemos el nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esto? Pongámosle empleados. Empleados y enter. Ya esa tabla tiene nombre, ¿cierto? Pues les voy a mostrar la función. Entonces sería igual buscar V. Entonces buscar V está compuesta de 4 partes. La primera, ¿cómo se llama? El valor buscado. Muy bien, Ana. Y el valor buscado es el código que nosotros vamos a buscar, ¿cierto? ¿Cuál código vamos a buscar? El que escojamos acá, o sea, la celda J5. Cuando yo cambie el código en J5, pues se va a cambiar en la fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a buscar la celda J5. Punto y coma. Ya las demás no se las digo. Matriz tabla. ¿Cómo se llama la tabla donde vamos a buscar? La que registramos. Exacto, la que ustedes hayan puesto, y si no la pusieron la seleccionan, ¿cierto? Después, ¿qué nos va a pedir? El indicador de columnas. ¿Qué es el indicador de columnas? ¿En cuál columna está lo que usted quiere poner acá? ¿Acá qué queremos que nos salga? El nombre. ¿Y el nombre está en cuál columna? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4 o en la 5. El nombre está en la 3. Muy bien. Entonces el indicador de columna es el número 3, ¿cierto? Después, ¿qué nos va a preguntar? El rango. Queremos que esa búsqueda sea falsa o sea verdadera, sea exacta o aproximada. Que sea falsa. Sí, queremos que el código busque uno aproximado o un código exacto. Exacto, ¿cierto? Entonces va a ser ahí falso. ¿Listo? Entonces ya ahí lo tienen y ahí ya les va a dar. Después de hacer esa, hacen la de apellido. En apellido es lo mismo, pero cambia una cosa. ¿Qué cambia? El número de el número de la columna. Porque apellido está en ¿cuál? Apellido está en la 2, ¿cierto? Después, en puesto. ¿En puesto está en cuál columna? Y en la fecha de nacimiento, en la 5. ¿Listo? Eso es esta. Y la otra se la explico de una vez porque es lo mismo que esta. Buscar H. Si buscar V es buscar vertical, buscar H es buscar ¿cómo? Horizontal, ¿cierto? En buscar H no le hice la tablita, sino que las puse lo que usted le hiciera. Tiene la tablita acá de muestra, la van a hacer acá a un ladito. ¿Cuál tablita? Esta, fruta, precio y stock. Listo. Abajo van a poner fruta, precio y stock. ¿Qué necesitamos hacer ahí? Necesitamos hacer lo mismo que en la anterior. Aquí donde dice fruta, que dice peras, ahí donde dice peras van a crear una lista desplegable. Que en esa lista me aparezcan todas las frutas. ¿Cuáles son todas las frutas? Manzana, banano, limones, naranjas, peras, almendras y aguacates.
Cuando yo seleccione, por ejemplo, limones, entonces acá en precio me tiene que aparecer ¿qué cosa? El precio de los limones. Y en stock me tiene que aparecer ¿qué cosa? El stock de los limones, ¿cierto? Para buscar acá, esta ya sabemos que es con la lista, ¿cierto? Validación de datos. En esta y en esta, ¿qué función de búsqueda van a utilizar para que él busque este nombre acá arriba y nos dé la respuesta? Buscar H. Muy bien. ¿Por qué buscar H? Porque la base de datos está de manera horizontal. Entonces buscar H. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Va a ser acá la fruta, ¿cierto? ¿Cómo va a llamar la tabla? El nombre que ustedes le pongan a la tabla. Pueden poner el nombre frutas. Después les va a pedir el indicador de fila. El indicador de fila. ¿Cuál es el indicador de fila? ¿En cuál fila está el precio? ¿En la fila 1, en la fila 2 o en la fila 3? En la fila 2. ¿Cierto? Y después le va a preguntar si quieren que el nombre sea aproximado o exacto. Tiene que ser verdadero. Exacto, tiene que ser exacto, ¿cierto? Y en esto van a hacer lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia en esto acá? Que no es la fila 2, sino la fila 3. Esto, mano a la obra. Ahí tienen para que entretengan un ratico. Ay, solo faltarían como 2 más y ya. Bueno, en la hoja de porcentaje, entonces tenemos acá una distribución de gastos del presupuesto de un local comercial donde dice que arriendo gasta tanto, de los empleados tanto, el internet tanto, la energía tanto, el agua tanto. Necesitamos saber qué porcentaje representa esto el valor total. Entonces, lo primero que van a hacer es que aquí van a calcular cuánto es el gasto total. Después de tener el gasto total, entonces para ese porcentaje recordemos que tenemos que dividir este importe entre el total lo tienen que congelar para que al momento de arrastrar acá ya les dé bien. Y esto, si de pronto les sale en formato de pesos, recuerde que nos están preguntando sobre porcentaje, lo ponen en porcentaje y si les sale pronto en cero, le aumentan los decimales. Y el último es referencias mixtas. Acá tenemos el costo de algunas vacaciones para diferentes países. Nos dice que $1, porque aquí nos está hablando de Miami, que sería dólares. Acá está Guatemala, Europa, Cancún, Colombia. En Guatemala son quetzales, en Europa euros. En Cancún, que es México, son pesos mexicanos y en Colombia es pesos colombianos. Necesitamos convertir, si nos vamos por decir para Guatemala, 5 días, 4 noches, nos vale $700. Y eso en quetzales, que es la moneda de Guatemala, ¿cuánto es? Entonces tenemos que multiplicar, ¿qué? Multiplicar esto por esto. Ahí nos va a dar cuánto es la moneda de Guatemala, ¿cierto? $700 serían 5.418 quetzales. Ahora, para ustedes poder arrastrar hacia acá o hacia abajo, necesitan definir qué componentes de esta fórmula tienen que congelar. En B11, ¿qué tienen que congelar? ¿La B o el 11? ¿Será que necesitamos que cuando arrastremos hacia allá la columna B se pase para la C, para la D, para la E? O en este caso se tiene que quedar fijada en el precio en dólares. Y en esta, en C8, ¿qué necesitamos congelar? Necesitamos que cuando arrastremos para allá pase a Europa, Cancún y a Colombia o que se quede en Guatemala. Entonces ahí van mirando qué necesitan congelar. Y hacia abajo, cuando arrastre hacia abajo, necesito que la fila 8 me pase la fila 9 a la fila 10 o que se me quede acá en Guatemala en la fila 8. Listo, ahí ya ustedes miran qué es lo que tienen que congelar.